Fue necesario el Ejército, la Guardia Nacional, la Marina, camionetas blindadas y hasta helicópteros para detener a este importante líder de la delincuencia organizada. La captura ocurrió el 29 de agosto y al momento en que hago este video, 2 días después, ninguna autoridad ha confirmado la identidad del detenido. Sin embargo, ya no es información cerrada bajo llave, pues se ha filtrado que se trata de un importante lugarteniente de un brazo armado de un cártel de la droga. La captura ocurrió aquí, en el fraccionamiento residencial Privadas de las Fuentes, una de las zonas más exclusivas de Reynosa, Tamaulipas, donde las casas se venden por arriba de los 2 millones de pesos y hasta los 10 millones. Es decir, el líder delincuencial habitaba en esta zona exclusiva y fue detenido mientras estaba descansando. Él es Ricardo Martín, alias el Ricky o la Cabra. Él fue principal objetivo de las Fuerzas Armadas, por quien fue hecho uno de los operativos más grandes e importantes de las últimas semanas en Tamaulipas. Autoridades aseguran que es lugarteniente de los Metros, una de las divisiones del Cártel del Golfo. Reportes periodísticos afirman que la Cabra está acusado de diversos delitos como el cobro de secuestro de migrantes. Los Metros es una de las 5 facciones que surgieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo. Este grupo mantiene el control en diversas zonas de Tamaulipas como Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa y Miguel Alemán. El grupo de los Metros fue creado por Mario Cárdenas Guillén, hermano de Osiel Cárdenas Guillén, ese polémico narcotraficante liberado hace apenas unas horas y de quien te platicaré más adelante en este mismo video. Lo cierto es que desde julio del 2023, los Metros comenzó a ser acusado de haberse aliado con el Cártel Jalisco Nueva Generación, lo cual incrementó la violencia en la zona. Pero regreso a los detalles del operativo. La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada ha sido una de las instancias que ha informado un poco de lo sucedido. El operativo comenzó en las primeras horas del día con un despliegue significativo de elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Secretaría de Marina. Las Fuerzas Armadas se concentraron en un área delimitada por el Boulevard Hidalgo, el Canal Roth y las colonias El Olmo, Arboledas y Privadas de las Fuentes. Sin embargo, fue hasta las 9 de la mañana que las autoridades ingresaron al fraccionamiento para hacer el cateo en la vivienda. Durante el operativo se estableció un fuerte dispositivo de seguridad en el único acceso al fraccionamiento, donde los agentes federales realizaron revisiones exhaustivas a todas las personas que intentaban entrar o salir del lugar, mientras helicópteros sobrevolaban la zona. Agentes ministeriales federales originarios de la Ciudad de México dirigieron las acciones en medio de un fuerte hermetismo, lo que provocó incertidumbre y preocupación entre los residentes del fraccionamiento. Fue alrededor de las 10:30 de la mañana cuando un convoy de camionetas y patrullas custodiado por militares, salió del fraccionamiento y se dirigió al Aeropuerto Internacional Benito Juárez de Reynosa. Fue por este convoy que la prensa local interpretó que el detenido sería trasladado a la Ciudad de México, posiblemente a las oficinas de la Fiscalía General de la República, para continuar con el proceso legal en su contra. Aunque todavía continúa el hermetismo en torno al operativo y a esta captura, el medio Infobae asegura que la detención fue posible gracias a una serie de llamadas telefónicas que realizó el delincuente a un cantante de música regional mexicana. El medio informativo asegura que el Ricky estaba negociando la creación de narcocorridos para los Metros y que fue entonces cuando las autoridades lograron interceptar sus llamadas, lo cual facilitó rastrear su ubicación exacta y planificar el operativo de captura. De confirmarse este reporte, estamos hablando de la realización de un operativo con amplio trabajo de inteligencia, además del evidente uso de la fuerza para conseguir la captura. Esta detención ocurrió un día después de una fuerte emboscada por parte de un grupo armado en contra de la Guardia Estatal de Tamaulipas en el Libramiento Sur 2 a la altura de la colonia Pirámides. En el ataque fue asesinado un agente y otros 2 resultaron con heridas graves. El agente fallecido fue identificado como Santiago, en tanto que los heridos fueron trasladados de urgencia al Hospital General de Reynosa. El ataque ocurrió aproximadamente a las 2:30 de la madrugada, justo cuando los agentes realizaban patrullajes de vigilancia, todos rutinarios, por el Libramiento Sur 2, que es una de las principales vialidades de la ciudad que conecta con varias zonas conflictivas. Según las primeras investigaciones, la emboscada fue cuidadosamente planeada por los delincuentes. Primero, arrojaron estrellas metálicas al pavimento con las que lograron ponchar las llantas de una patrulla para inmovilizarla. Cuando los agentes salieron del vehículo para revisar los daños, los agresores aprovecharon para dispararles. Los agentes de la Guardia Estatal alcanzaron a responder el ataque de tal forma que se inició un enfrentamiento que duró varios minutos. Fue en ese momento cuando fue asesinado el
agente estatal y heridos otros 2. Para fortuna de los policías, los delincuentes decidieron huir una vez que escucharon que los agentes habían pedido refuerzos. Para las 3 de la madrugada en la zona ya había varias patrullas y ambulancias. Sin embargo, en esa ocasión, la Guardia Estatal sacó la peor parte, pues del lado de los delincuentes no hay ni un solo detenido y no se sabe que hubiera heridos o abatidos. Esta no es la primera vez que agentes son emboscados por delincuentes. El video que te mostraré a continuación fue grabado también en agosto, pero del año pasado, en donde se ve a los policías repeler una emboscada. ¿Están bien todos? Sí. ¡Dale! ¡Dale! ¿También? Aquí no le topamos en Riveras, hay uso de detonaciones. ¿También? Sí, güey. Quítate, güey. No, güey, no, que no, mira, al frente, no, Justo aquí es cuando te suscribes a este canal. ¡Suscríbete! ¡Ahora! La detención y la emboscada en Reynosa, Tamaulipas, han sido noticias que han surgido a la par de un acontecimiento relevante, que fue la liberación este 30 de agosto de Osiel Cárdenas Guillén, quien fue líder del cártel del Golfo y fundador de los Zetas. Cárdenas Guillén fue liberado de una prisión de alta seguridad ubicada en Indiana, Estados Unidos, donde permaneció recluido durante 14 años. Aunque ya cumplió su condena, Cárdenas Guillén, quien actualmente tiene 57 años, permanecerá en Estados Unidos bajo la custodia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, como lo establece el procedimiento legal tras su excarcelación. El capo es originario de Matamoros, en Tamaulipas, y fue una de las figuras más temidas del narcotráfico en México. Fue acusado de traicionar y asesinar a sus socios para tomar el control del cártel del Golfo, para finalmente ser detenido el 14 de marzo del 2003 en un operativo militar en Matamoros. Bajo su liderazgo, el cártel del Golfo se convirtió en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del país, además de que se encargó de crear a los Zetas, que fue un grupo de exmilitares que inicialmente funcionó como brazo armado del cártel del Golfo, pero que posteriormente se separó de este grupo delictivo y se convirtió en uno de los cárteles más violentos de México. Actualmente la situación legal de Cárdenas Guillén en Estados Unidos es incierta. Según fuentes de la Corte del Distrito Sur de Texas, el capo podría permanecer bajo la custodia del ICE de manera indefinida mientras se decide su futuro. Sin embargo, existe la posibilidad de que permanezca en Estados Unidos bajo la figura de libertad supervisada o que sea incluido en el programa de protección de testigos, lo cual le permitiría quedarse en el país en donde tiene a sus familiares, incluidos a su esposa y a sus hijos. Otra cosa que podría ocurrir es que sea deportado a México para que enfrente varios procesos penales pendientes por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada. Sin embargo, al momento en que hago este video, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no ha manifestado su postura ante esta liberación. Lo que se hace en este caso es preguntar a la Fiscalía si hay procesos abiertos. ¿Qué cargos hay? Cargos. Se hace una búsqueda, pero no sé si ya lo hicieron. Vamos a esperar y nosotros informamos sobre eso.